Buenas noches, vamos a iniciar esta clase del día de hoy con la que vamos a cerrar ya este tercer módulo relativo a la justicia constitucional de este curso latinoamericano de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos. Vamos a esperar que las personas se vayan agregando en el día de hoy. Y bueno, estamos listos, Carlos. Buenas noches y buenas tardes, dependiendo de la región del país, de América Latina en la que se encuentran. Veo Perú, Argentina, Colombia. Y les pido disculpas a quienes han estado esperando quizás unos minutitos. Pero tuve un pequeño contratiempo, tuve que atender una llamada de trabajo que no podía, dejar sobre la mesa. Imagínense, yo trabajo para el presidente del Tribunal Constitucional Dominicano y cuando el magistrado llama hay que atender, la llamada. Entonces ahora vamos a iniciar nuestra conversación del día de hoy con la que vamos a terminar ya este tercer módulo. Quiero que me digan cómo está el audio, si se está escuchando bien, la imagen, si todo está bien. Bueno, veo gente de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, El Salvador. Es una gran pleyade de personas de distintos países de nuestra gran región. Paraguay, bueno, buenas tardes, buenas noches y saludos a todos. Hoy vamos a abordar un tema que quizás pueda resultar de más interés para muchos de ustedes, porque se refiere a la justicia constitucional y el estado de excepción, es esta idea. Y un poco bajo se escucha. Bueno, vamos a ver si es que hay un tema con el sonido acá o si es solo mi tono de voz. Bueno, les decía que hoy vamos a entrar en el tema que quizás muchos han estado esperando, porque es posiblemente el que tiene, después de haber cerrado con algunas reflexiones. Bueno, no sé qué pasó, pero hubo una pequeña pausa en el video. Espero que nos retornemos. Y les decía que este es el tema que muchos de ustedes han estado esperando posiblemente, porque hoy vamos a hablar de la justicia constitucional y los estados de excepción. Es decir, es una reflexión, si bien general, que podrá tener alguna incidencia para los fines del estado de situación actual en que nos encontramos con la pandemia del coronavirus, ya que la mayoría de nuestras naciones, para abordar la situación de excepción del coronavirus, se ha decidido aplicar los instrumentos del denominado estado de excepción. Bien, entonces hoy vamos a hablar de esto y vamos precisamente, quizá vamos a dejar algún espacio más amplio para las preguntas al final, para que podamos dialogar de temas que ustedes tengan de interés sobre el tema del estado de excepción. Bueno, Roberto Vaca, el control del poder legislativo. Mira, eso es un tema que se supone que ha estado implícito en todo lo que hemos ido tratando. Roberto Vaca, yo voy a poner mi correo electrónico ahorita y les voy a compartir a los que les interese, o se lo voy a mandar mejor por medio de la administración de Latin Juris, un trabajo publicado acá en República Dominicana por el presidente del Tribunal Constitucional sobre el control de los actos del poder legislativo, los actos legislativos, donde se hace un recuento, por supuesto, desde la perspectiva dominicana de qué incluye el control del poder legislativo, que va desde el control de las leyes como tales y de otras normas
de menor jerarquía o otras disposiciones como resoluciones u otro tipo de actos que puedan ser adoptados por, por el Congreso. Es un tema que tiene mucha relevancia, pero nos distraería un poquito si nosotros entráramos en él de nuevo, porque se supone que cuando hablábamos del control de la ley, evidentemente ayer estábamos entrando, y en los días anteriores hemos estado entrando de un ámbito de control sobre la actividad del legislativo. Normalmente cuando se habla del control de constitucionalidad del legislador, se habla básicamente del control de el producto básico del proceso legislativo, que es la ley. Pero bueno, insisto, esto es un tema que nos distraería un poco de el que nos convoca en el día de hoy y en el que mucha gente ha tenido bastante interés desde el día 1. Me han estado preguntando temas vinculados al estado de excepción. Por supuesto, vinculado a la situación que tenemos actualmente. De entrada, verdad, decir que hemos hablado ya un poco sobre la justicia constitucional, así que hoy vamos a iniciar esta conversación hablando mejor del estado de excepción. Quizás algunos de ustedes habrán visto un pequeño video que precisamente me parece que fue colgado por Latin News en su blog o en la página de Facebook, en el que yo abordaba una pequeña explicación en el marco de un programa institucional que tenemos en el Tribunal Constitucional acerca de los estados de excepción. Es decir, un pequeño paper muy breve o una pequeña explicación muy breve acerca del estado de excepción. Pues bien, en el contexto de hoy vamos a iniciar precisamente hablando del estado de excepción, primero que todo. Decir verdad que el estado de excepción se supone, como el nombre lo dice, es un instituto que se encuentra hoy regulado en la mayoría de nuestras constituciones como un medio de acción para abordar situaciones extraordinarias en aquellas circunstancias precisamente donde pueda estar en riesgo la propia integridad de una nación, de un país, una situación evidentemente que son los casos más dramáticos, una situación de guerra, una situación de conmoción interna, una situación de riesgo sanitario como la que estamos afrontando ahora, riesgo de tipo económico, en fin. El estado de excepción como tal es un instituto que procura desde el derecho asegurar que se puedan adoptar medidas con cierto nivel de rapidez para afrontar situaciones excepcionales que no pueden ser tratadas por los mecanismos regulares de gobierno. La figura del estado de excepción, curiosamente, es muy antigua. Su antecedente, digamos, en Occidente sería la figura de la dictadura en la antigua Roma. Mucha gente quizás no lo sepa, y aquí vuelvo y traigo un argumento de película. En estos días hablamos de Spider-Man. Bueno, pues hoy vamos a introducir el argumento desde la película de Batman, El Caballero de la Noche. En algún momento de la película, el fiscal Harvey Dent está conversando y aborda la temática del origen de la figura del dictador y la necesidad de, cuando hay situaciones de riesgo para la subsistencia de la ciudad, que haya una figura de peso, una figura que pueda movilizar y la toma de decisiones con cierta celeridad y sin estar sometido a los controles tradicionales que puedan oponer la capacidad de acción. Y precisamente reivindica la figura de la dictadura en la antigua Roma, a lo que la interlocutora en el diálogo, que era una fiscal adjunta, le responde que sí, ciertamente la dictadura operó en Roma, pero recuerda que el último dictador, Julio César, se cargó la propia república. Es decir, y lo cual es históricamente correcto. Julio César tomó el poder en Roma a través de la figura del dictador y no se negó a entregar el poder. Hubo que matarlo. A César finalmente lo mató uno de sus propios, alguien, Brutus, una persona que era, digamos, un aprendiz del propio César, y con él murió la propia república en la antigua Roma. Y ahí es donde se produce el paso al imperio
un cambio de concepción política en la antigüedad. Pero lo interesante, más allá de digamos del interregno del argumento desde la película hasta el factor histórico, es entender que la figura del estado de excepción tiene como antecedente en Occidente, insisto, la figura del dictador romano, que tenía básicamente la figura de la dictadura en Roma vendría a ser un mecanismo de estado de excepción mediante el cual se dotaba de poderes excepcionales a un tercero distinto de los dos cónsules para poder abordar durante la época republicana, poder tomar decisiones y preservar precisamente la integridad y la salud y la moral pública de la República de Roma. Es decir, cuando definitivamente las circunstancias impedían que los medios regulares de gobierno de la ciudad-estado se pudieran abordar, pues evidentemente entonces se abocaba a ese poder excepcional con la figura del dictador. Desde entonces, digamos, en nuestra tradición occidental, la figura del estado de excepción siempre ha estado vinculada con un ejercicio de poder más desinhibido por parte sobre todo de la figura del ejecutivo. Es decir, hay en el fondo, en la figura del estado de excepción, la idea de que para fines de abordar situaciones graves que no pueden ser tratadas por los medios con los que naturalmente se operan en la regularidad de la función gubernamental, se necesita dotar al Ejecutivo de un cierto medio de acción efectiva y expedita. Y casi todos nuestros países han utilizado la figura del estado de excepción durante mucho tiempo. Sin embargo, al igual que en la antigua Roma, la figura del estado de excepción siempre ha estado expuesta a un gran riesgo de manipulación y perversión. No es accidental que a través de la figura del estado de excepción se hayan perpetuado las actuaciones arbitrarias, lesivas de los derechos, y que en última instancia las propias dictaduras se hayan digamos, reafirmado a través de la utilización de mecanismos excepcionales, a través de los mecanismos del estado de excepción. Por eso hoy la mayoría de las constituciones de nuestros países prevén de manera más o menos detallada o con algún nivel de rigurosidad la figura de los estados de excepción y los medios a través de los cuales se hace valer, y en algunas circunstancias también incluso los mecanismos de control político y judicial o jurisdiccional tanto para la declaratoria del estado de excepción en algunos casos y para los actos de aplicación de los mismos. A veces también para las normas que se permiten habilitar al Ejecutivo durante el estado de excepción, en aquellos países donde la declaratoria del estado de excepción supone también autorizar al Ejecutivo a que pueda adoptar ciertas normas jurídicas de efecto general que no, con eficacia temporal de ley, por capacidad propia, es decir, sin la intervención del legislador, los llamados decretos leyes, para poner un nombre, digamos, que pueda sonar genérico en nuestro contexto. Por supuesto, yo no puedo entrar en el análisis de los distintos regímenes constitucionales de América Latina, por lo que el relato que voy a hacer sobre mi lectura del estado de excepción y la forma como el mismo pudiera ser controlado a través de la actuación de la justicia constitucional va a corresponder a un relato, digamos, vinculado al ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Podemos Juan Carlos Huanca, bueno, vamos a dejar esa pregunta sobre la mesa para abordarla más adelante, porque primero tenemos que llegar a el cruce entre el estado de excepción y la justicia constitucional, para luego, por supuesto, entrar en analizar las medidas que se han ido adoptando. Y ojo, tendrán que ayudarme de manera muy breve explicándome cuáles son las medidas que se han ido adoptando en sus distintos países, porque en la República Dominicana se han adoptado unas medidas y quizás no sean las mismas que se han adoptado
en el resto de los países de la región. Es decir, cada país tiene su propia realidad institucional, aunque la realidad del virus es idéntica en todos los países del mundo. El virus no conoce fronteras. El derecho sí tiene materializaciones diferenciadas y cada ordenamiento puede tener mecanismos distintos para abordar la situación de la excepción y por lo tanto también poderes diferenciados para el gobierno de nuestros respectivos países. Es decir, habrá modelos constitucionales que dotarán al gobierno de mayor margen de acción que otros, y habrán otros que tendrán mecanismos más acotados. Entonces, para poder realizar un diálogo más o menos apropiado, yo tendría que pueda, digamos, centrar en calificar de manera efectiva la situación en un determinado país, yo tendría que conocer con cierto nivel de detalle la regulación jurídica del estado de excepción de ese país, lo cual evidentemente es algo muy difícil porque yo no he hecho un análisis completamente actualizado de la situación jurídico-normativa de los distintos países de la región sobre la regulación de los estados de excepción. Uno de los trabajos precisamente que les compartí del doctor Héctor Fixamudio hace ese ejercicio hace unos cuantos años atrás sobre las realidades normativas de América Latina. Pero evidentemente que para poder fijar hoy una opinión tendríamos que tener un estudio más actualizado sobre la configuración constitucional de los distintos países sobre los estados de excepción y también un manejo sobre la configuración no solo normativa formal en la Constitución y las leyes, sino también, por supuesto, en la jurisprudencia constitucional. Ya lo habíamos advertido ayer, como los precedentes de la jurisprudencia constitucional, para no entrar en esta dicotomía de discusión, suponen precisamente la concretización de la Constitución y son la materialización de un conjunto de reglas de efecto normativo en los ordenamientos jurídicos que necesitan ser comprendidas para tener una imagen certera del alcance de las instituciones de ese ordenamiento. Para decirlo de una manera mucho más sencilla, no es posible conocer el alcance, la situación normativa de una institución jurídica como el estado de excepción en un país solo leyendo la Constitución y la ley de ese país. Se necesita también conocer cuál es la práctica jurídica que ha estado detrás de esas regulaciones y de manera particular si hay o no decisiones jurisdiccionales que han decidido sobre la cuestión. Jonathan, podemos hablar ahorita de multas y eso, que no hay ninguna base legal en República Dominicana sobre el particular, así que estamos en un terreno muy complejo. Pero yo voy a tratar, insisto, de hacer un pase de una cosa a otra. Simplemente para cerrar esta primera parte de entender el estado de excepción como tal, hoy aparece directamente regulado en las constituciones precisamente porque asumimos que aún en las situaciones de excepción el derecho no puede quedar de vacaciones. Aún en la situación de excepción apelamos al poder racionalización de la racionalización del derecho para abordar las situaciones que tenemos que tener de frente para poder abordar la situación de crisis, la situación de la excepción. Entonces, el estado de excepción, por lo tanto, también está jurídicamente regulado. No es posible hoy apelar a la idea de que el estado de excepción es una cuestión meramente política o constituyen las decisiones o actos que se adopten ahí son actos de mero gobierno o actuaciones de gobierno que están fuera del ámbito de la actuación de del control judicial, sino que efectivamente hoy estamos frente a institutos que están regulados por el derecho. Institutos que están regulados por el derecho. Y evidentemente, como tal, cada ordenamiento jurídico prevé un conjunto de derechos que no pueden ser limitados. Es decir, casi todas nuestras constituciones prevén un sinnúmero de derechos fundamentales que no pueden ser afectados por los estados de excepción. Incluso también a nivel internacional, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, el artículo 27 de la Convención Americana prevé un catálogo de derechos que no pueden ser limitados por un estado de excepción.
pero al mismo tiempo, insisto, nuestras constituciones prevén un andamiaje jurídico sobre el que opera el estado de excepción, prevén las circunstancias o las metacircunstancias, porque son circunstancias muy abiertas, sobre las que pueden ser consideradas para aplicar el estado de excepción, los trámites jurídicos que deben agotarse para poder declarar el estado de excepción o prorrogarlo, y algunas incluso también la intervención que puede tener la justicia constitucional o la justicia ordinaria, bien sea para controlar la declaratoria del estado de excepción o incluso para controlar la validez jurídica o la razonabilidad de los actos que han sido adoptados en concreto, que han supuesto la afectación de ciertos derechos. Entonces, todo esto evidentemente sugiere, insisto, que hoy el estado de excepción es una materia jurídicamente regulada. Yo no puedo dar una opinión por anticipado de cuáles derechos son los que se pueden o cuáles son los derechos que no se pueden, porque cada ordenamiento jurídico de sus respectivos países tiene regulaciones distintas. Sin mencionar que el estado de excepción también internamente supone regulaciones diferenciadas dependiendo del tipo de estado de excepción. En el caso de la República Dominicana tenemos 3 variantes distintas de estado de excepción: el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Y se supone que cada uno de estos tipos de estado de excepción tiene regulaciones o tiene elementos diferenciados que pueden justificar medidas de acción distintas. Y, insisto, cada uno de ustedes en sus respectivos países va a tener mecanismos distintos o calificaciones incluso distintas para visualizar los estados de excepción. Lo que sí es importante tener claro como criterio general es que hoy el estado de excepción en la mayoría de nuestros países es una figura que está regulada desde la Constitución. Y como regulación desde la Constitución es posible visualizar, por lo tanto, que es una materia que no está dejada al libre albedrío del gobierno ni del Congreso, sino que es una materia que la propia Constitución ha procurado moderarla, establecer criterios de acción sobre el que va a operar el estado de excepción o los estados de excepción, porque, insisto, tenemos o podemos tener diferentes tipos de estado de excepción y se prevén el establecimiento diferenciado de limitaciones de derechos, desde países que prevén que no se puede limitar ningún derecho fundamental, lo cual evidentemente es, en términos prácticos, una declaración un poco excesiva, porque evidentemente lo que justifica el estado de excepción es la posibilidad de adoptar ciertas medidas de acción para manejar el estado que digamos que supongan flexibilizar el régimen jurídico de los derechos fundamentales. No de todos. Evidentemente que hay derechos fundamentales que no deben ser bajo ninguna circunstancia objeto de limitación por parte de los derechos, por parte del estado de excepción. En el caso dominicano se prevén un conjunto de derechos que van desde el derecho a la vida, el derecho de la dignidad humana, el derecho a la igualdad, y así un catálogo de distintos derechos que no pueden ser objeto de limitación bajo ninguna circunstancia en ningún estado de excepción. Luego, la Constitución prevé la existencia de un conjunto de derechos que expresamente pueden ser objeto de limitación durante alguno de los estados de excepción. Y queda, por supuesto, en el medio una discusión sobre la que yo no voy a empezar ahora, de qué pasa con aquellos derechos que la Constitución no dice, expresamente la Constitución no establece que no pueden ser limitados, pero tampoco establece que pueden ser limitados. Hay una discusión muy fuerte sobre el principio de necesidad práctica, una cuestión pragmática sobre la necesidad de introducir ciertas restricciones o limitaciones a los derechos para fines de tutelar un bien jurídico mayor en una determinada circunstancia. Porque, insisto, al final del día lo que tenemos que tener claro con el estado de excepción es que el estado de excepción como medio jurídico supone la posibilidad de
excepcionar determinados medios de acción del gobierno para abordar situaciones críticas, situaciones en las que la regularidad normativa del Estado, la ley ordinaria, la Constitución en general, pudiera digamos, introducir limitaciones importantes para asegurar una solución a una afectación verdaderamente grave. Entonces, el estado de excepción como tal, digamos, por eso hoy las constituciones se ocupan de abordarlo. Y una característica sine qua non, obviamente, del estado de excepción es la temporalidad. En eso tiene mucha razón Vidal Gutiérrez Quispe, porque un estado de excepción sin límite de temporalidad termina convirtiéndose en una dictadura. Y insisto, el ejemplo clásico de la propia Roma tiene que servirnos como un parámetro. Y incluso mucho más reciente, en nuestros países los estados de excepción ilimitados evidentemente pueden dar al traste a una verdadera dictadura en términos materiales. Por eso los estados de excepción normalmente se van autorizando por periodos de tiempo más o menos breves o razonables y pueden ser objeto de prórrogas por parte del Congreso siempre que se mantengan vigentes las necesidades, la situación de excepción. En algunos países incluso se prevé límites de las posibilidades de prórroga, pero yo creo que el asunto acá es precisamente la verificación política por parte del Congreso de que se den esas situaciones de excepción, que para poder declarar o autorizar la declaratoria del estado de excepción o para poder, digamos, prorrogarlo. Entonces el estado de excepción como tal, insisto, supone, como el nombre lo dice, la flexibilización de los mecanismos de acción para abordar la situación excepcional. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de poder volver a la normalidad. Por eso es que es una regulación de carácter temporal, porque es que al final del día la finalidad del estado de excepción es poder abordar la situación de crisis, la situación de riesgo que afecte la vida de la nación o la salud de los ciudadanos, la vida de los ciudadanos o cualquier situación grave, pero poder hacerlo con cierto nivel de efectividad para poder volver a la normalidad. Entonces, la visión, la finalidad del estado de excepción es tratar de resolver la situación de excepción, la situación del riesgo, para volver a la normalidad. Y evidentemente, insisto, la composición, la configuración concreta del estado de excepción va a depender de cada ordenamiento. En el caso de la República Dominicana opera de la siguiente manera en la Constitución. En principio, la declaratoria del estado de excepción es un acto, inicia con una actuación ejecutiva. Es decir, el presidente de la República emite un decreto en el que solicita o declara el estado de excepción. Solicita o declara porque depende de las circunstancias. Cuando el Congreso está reunido, es decir, que no hay una vacancia del Congreso, que el Congreso no está fuera de sesión, el presidente solicita al Congreso la declaratoria del estado de excepción. Emite ese decreto solicitándole el estado de excepción. Ese decreto evidentemente delimita las circunstancias, expone las circunstancias como tal que definen la excepción y pone en manos del Congreso la posibilidad de evaluarlas para poder decidir sobre su autorización. Y el Congreso autoriza el estado de excepción. En el caso de la República Dominicana, esa autorización se hace por medio de un acto jurídico, por medio de una resolución, que no es una ley en sentido estricto, porque en el procedimiento legislativo de la República Dominicana la ley supone un trámite de doble lectura, mientras que las resoluciones se aprueban solo por una lectura en cada una de las cámaras. Fíjense que esto es en la operatividad, pero es importante advertir que el estado de excepción antes, por supuesto, de esa operación de declaración y aprobación, está regulado por la propia Constitución, insisto, en esas tres modalidades de estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Y también la propia Constitución manda adoptar una ley, y hay una ley orgánica, es decir, una ley con características más o menos más reforzadas desde el punto de vista del quórum de su adopción o modificación, que a su vez desarrolla la regulación constitucional sobre el estado de excepción. Esa ley supone introducir unas regulaciones complementarias de carácter general que servirán de marco
para la declaratoria de los estados de excepción en concreto. Entonces tenemos la Constitución, la ley orgánica y luego, por supuesto, ya la declaratoria de un estado de excepción en concreto. Que insisto, cuando el Congreso está reunido, el presidente hace una solicitud de autorización para que el Congreso autorice la declaratoria. Si el Congreso no está reunido, el presidente declara directamente el estado de excepción. Y con esa declaratoria, automáticamente se supone una convocatoria al Congreso para que se reúna y decida sobre el particular. Es decir, una vez, si el Congreso no está reunido, el presidente declara el estado de excepción. Estoy hablando, por supuesto, en la República Dominicana. Y esa declaratoria automáticamente supone que el presidente supone mandar o convocar al Congreso para que se reúna y decida sobre esa declaratoria que ya ha producido el presidente de la República. En las circunstancias actuales, evidentemente, el Congreso estaba reunido y, por lo tanto, lo que se aplicó ha sido la figura de la solicitud del presidente. Es decir, el presidente no declaró directamente el estado de excepción, sino que solicitó su declaratoria o autorización al Congreso, que estaba reunido. Y que se ha mantenido reunido desde entonces, o en sesión, legalmente, para fines de poder conocer de los informes y de distintas medidas que se han ido adoptando en el marco del estado de excepción que tenemos regulados actualmente en el país, que es el estado de emergencia. Por supuesto, fíjense, esta discusión sobre la intervención del presidente cuando declara y que el Congreso no está reunido o que el Congreso reunido autoriza en una resolución ha dado lugar en otros ordenamientos a una discusión interesante sobre la naturaleza jurídica del acto como tal que declara el estado de excepción, ya sea el decreto del Ejecutivo o la resolución o ley, dependiendo de cada ordenamiento que adopta el Congreso o una cámara de dependiendo de cada diseño constitucional. En el caso dominicano esas discusiones no están dadas, porque entre nosotros la posibilidad o la discusión por la calificación tiene que ver por la posibilidad o no del control de constitucionalidad. En nuestro caso, y aquí agrego algo también que está muy claro, la Constitución dominicana prevé de manera expresa que la declaratoria del estado de excepción está sometida a control de constitucionalidad. Entonces, en nuestro ordenamiento no hay discusión fuerte sobre la posibilidad de un control de constitucionalidad sobre el estado de excepción, porque la propia ley fundamental del Estado lo ha previsto de manera expresa. Y este control podrá hacerse sobre si el Congreso está reunido, evidentemente sobre la resolución que autoriza el estado de excepción, porque es la que como tal materializa, si el Congreso está reunido, insisto, la declaratoria del estado de excepción. El decreto del Ejecutivo, desde mi punto de vista, por supuesto, cuando el Congreso está reunido, es un acto de mero trámite, que no tiene efecto jurídico externo, sino simplemente pone en manos del Congreso la verificación de las circunstancias de excepción para que lo autorice. En el caso dominicano, por supuesto, y si el Congreso está reunido, no se puede atacar el decreto, sino la resolución aprobatoria. Desde mi punto de vista, si el Congreso no está reunido y el presidente produce la declaratoria directamente por un decreto, aunque el Congreso luego se habrá de configurar por mandato precisamente de la Constitución, producto de esa declaratoria, se podrá, desde mi punto de vista, atacar el Congreso, atacar directamente el decreto. Pero eso es un tema interpretativo, insisto, sobre el que todavía no tenemos práctica en la República Dominicana, pero que ha desatado discusiones importantes en países como España, donde hay una regulación diferenciada de algunos estados de excepción, donde se permite en algunas circunstancias que el gobierno directamente pueda declararlo y obtener después una ratificación de prórrogas por el Congreso, y en otras circunstancias debe directamente declararlo la Cámara de Diputados, el Congreso de Diputados. Bueno, pues eso puede dar lugar a discusiones importantes. En República Dominicana la intervención del Tribunal Constitucional no es como un dictamen obligatorio, ni es un dictamen necesario para poder configurar el estado de excepción, como ocurre en algunos países. Si no me equivoco, es el caso de Colombia, donde el decreto que declara el estado de excepción debe ser sometido automáticamente al control, remitido para el control de la Corte Constitucional, y si no se manda, la Corte me parece que lo puede hacer de manera oficiosa. No es el caso de la República Dominicana. En República Dominicana se admite la posibilidad del control de constitucionalidad, pero debe ser instada por un sujeto, es decir, ya sea por una
de los sujetos que la Constitución expresamente permite la acción directa de inconstitucionalidad, que es el presidente de la República, la tercera parte de los miembros de cada una de las cámaras del Congreso, o cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. Pero hoy ya el Tribunal Constitucional, desde el año pasado, ha interpretado que esa noción de persona con interés jurídico y legítimamente protegido es cualquier ciudadano dominicano. Por lo tanto, para buen entendedor, cualquier ciudadano dominicano pudiera impugnar ante un control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional la declaratoria del estado de excepción. No se ha hecho, afortunadamente, pero sí, se podría. Pero fíjense que es un control represivo que requiere que el tribunal sea expresamente apoderado en el caso dominicano. Esto distingue de otros ordenamientos, insisto, en los que ese control es obligatorio y opera de manera necesaria para, una vez que ha sido declarado el estado de excepción, para que la Corte evalúe precisamente porque puede haber, la Corte o Tribunal Constitucional, porque puede haber algunas restricciones de derechos fundamentales. Pero bueno, estas son diferentes maneras de entender la cuestión en los ordenamientos jurídicos. Creo que basta con que se permita la posibilidad del control, que se permita que cualquier persona que considere afectado o lesionado sus derechos o que entienda que se ha violentado razonablemente el marco jurídico aplicable del estado de excepción pueda producir una acción o tenga un medio judicial para poder asegurar precisamente el control del estado de excepción o la protección de sus derechos. Y aquí viene otra segunda cuestión regulada en la Constitución Dominicana. De manera expresa, la Constitución Dominicana prevé la posibilidad de que se pueda controlar los actos concretos, ya no la declaratoria, sino cualquier acto que afecte irrazonablemente los derechos suspendidos puede ser accionado a través del amparo. Es decir, los ciudadanos pueden, las personas pueden, si se consideran que aún aquellos derechos que han sido suspendidos, si están siendo afectados de manera irrazonable, tienen la posibilidad de acudir a la tutela del amparo en la República Dominicana ante los jueces ordinarios que actúan en ese caso como mecanismos de protección de garantías constitucionales. Y también dice la Constitución que se permite para si se afectan derechos que no son suspendidos. Si derechos que no pueden suspenderse, si se afectan mediante un acto, pues también se puede eventualmente someter una especie de acción de amparo. Entonces, como ustedes pueden advertir, en el ordenamiento de la República Dominicana se han previsto de manera general las bases apropiadas para poder asegurar la intervención judicial de la justicia constitucional, tanto a nivel abstracto con la declaratoria del estado de excepción como a nivel concreto con los actos que se adoptan. No hay regulación sobre normas jurídicas adoptadas en el estado de excepción porque en la República Dominicana hoy día no está regulado constitucionalmente la posibilidad de que el gobierno pueda adoptar normas jurídicas con efecto de ley, como los decretos leyes en el estado de excepción, porque hay una profunda tradición de arbitrariedad asociada a los decretos leyes en nuestra historia y al parecer producto de eso el constitucionalismo más reciente, las reformas que se emprendieron en la Constitución Dominicana en el año 2010 no previeron de manera expresa la posibilidad de que se pueda autorizar al Poder Ejecutivo a regular directamente materia de ley por medio de un decreto ley. No está permitido. Otra pieza interesante del diseño constitucional dominicano es que de manera expresa se prevé que durante el estado de excepción no se suspende la aplicación de la ley y que las autoridades públicas no están sujetas a responsabilidad. Este mandato expreso de que se mantiene la responsabilidad de los funcionarios públicos también es una nota distintiva para abordar una situación de nuestra historia. Y es que la primera Constitución Dominicana del año de 1844, cuando nos independizamos de la hermana República de Haití, preveía que de manera excepcional el presidente de la República, mientras durara el estado de guerra que estábamos precisamente con Haití para poder afirmar la soberanía nacional, no estaría sujeto a responsabilidad. Las distintas medidas que adoptara el presidente como una especie de regulación de sección de guerra no estaban sujetas a responsabilidad alguna. Entonces se estableció un estado de sección marcial, digámoslo así, un estado de sección, un estado de defensa, estado de guerra,
sin ningún tipo de responsabilidad para el Ejecutivo. Por eso el presidente Santana pudo, a través de ese mecanismo, adoptar una serie de comisiones militares y mató a varios patriotas, incluyendo uno de los padres de la patria, fue digamos, fusilado en aplicación de una de esas medidas. Y curiosamente su tía, que también es una heroína de la patria dominicana, me refiero a María Trinidad Sánchez, y fue asesinada con una comisión militar, fue ejecutada en el primer año de la independencia nacional, el 27 de febrero de 1845, aplicando precisamente una de esas medidas base al estado de sección de defensa, sin responsabilidad. Entonces, precisamente por esa situación de nuestra historia, no está permitido que eliminar la responsabilidad de los funcionarios durante el estado de sección. Hasta donde mi capacidad de análisis llega, no está claramente permitido que el Congreso declare de manera directa el estado de sección. En principio, el estado de sección en la configuración dominicana supone la confluencia de los dos poderes, del poder ejecutivo y el legislativo. De manera que siempre va a haber una intervención del Ejecutivo solicitando o declarando si el Congreso no está reunido. Pero recuerden que aún en aquella circunstancia en la que el Congreso no está reunido y el presidente directamente declara el estado de sección, esa declaratoria se somete luego a un control, se somete por lo tanto al control del legislador, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Congreso, porque supone una convocatoria para la reunión del Congreso. Sí, igual que en no sé de qué país es Abdel Karim, pero en República Dominicana hay una disposición similar, en el sentido de que durante el estado de sección los funcionarios públicos electos mantienen sus funciones, es decir, que no se va a interrumpir de alguna manera el funcionamiento de los órganos. Aunque ojo, la pandemia del coronavirus nos ha obligado, si no a interrumpir, digamos, el normal funcionamiento de los poderes, sí a buscar vías alternas para poder cumplir con nuestras atribuciones, porque se nos ha impedido la posibilidad de manejar ciertas actuaciones de manera directa, y en el caso, por ejemplo, de la judicatura, se han implementado medidas de audiencias virtuales, soluciones y otro tipo de soluciones para poder mantener funcionando el Estado por medios alternos a los que regularmente ocurre. Pero evidentemente el estado de sección, la situación de emergencia, no supone dar unas vacaciones a los funcionarios públicos para desentenderse del funcionamiento del Estado. Entonces, fíjense lo que he tratado de señalar aquí. He hecho una explicación muy general sobre la situación regulatoria del Estado dominicano en relación al estado de sección. Ustedes ven que hay diferencias en los distintos ordenamientos. En el caso de la República Dominicana, por supuesto, sin embargo, tenemos algunas limitaciones en la regulación legal, en la ley orgánica de los estados de sección, y algunos abogados dominicanos me quieren llevar al terreno profundo, porque es un tema sobre el que hay una discusión local y sobre el que eventualmente podrá haber incluso intervención del Tribunal Constitucional. Yo de entrada no voy a hacer opiniones muy fuertes sobre este tema. Lo único que diré es que evidentemente tenemos algunos vacíos normativos que han debido ser colmados en la ley orgánica de los estados de sección, con lo cual yo auguro que en un futuro cercano, cuando esto pase, una de las cuestiones que debemos abordar es precisamente la revisión de la regulación complementaria de la ley orgánica de los estados de sección, para poder variar o complementar de manera apropiada las medidas de acción para evitar situaciones de arbitrariedad. Los estados de sección en República Dominicana en realidad dependen de la autorización. El Congreso Dominicano la ha autorizado, inició autorizando 25 días, después 17, y la ley prevé que las prórrogas no podrán ser superiores a la autorización.
y ha habido una discusión sobre eso, sobre si la prórroga, la segunda prórroga o la prórroga de la prórroga no puede ser superior a la prórroga anterior. Y por lo tanto ahora estamos prorrogando con 17 días. Se hizo la segunda prórroga, se hizo igual a la primera, porque hay una discusión sobre ese particular. A diferencia de otros países donde se prevé de manera expresa un tiempo límite para el estado de excepción, la República Dominicana no prevé de manera expresa un tiempo límite. Pero insisto, sí está previsto la intervención de prórrogas por parte del Congreso, que deberá ir prorrogando si las circunstancias así lo ameritan. Y otro elemento importante es que una vez que han cesado las causas o circunstancias del estado de excepción, el presidente tiene que producir su levantamiento. Y si no lo hace, entonces el Congreso puede hacer el levantamiento de oficio. Habrá un punto de discusión, qué pasaría si se producen las circunstancias, se dan las circunstancias de superación de las circunstancias del estado de excepción y ni el presidente ni el Congreso deciden sobre la suspensión o el levantamiento del estado de excepción. Eso es algo sin duda que daría lugar a una interesante discusión constitucional, y no dudo que algunos abogados pretendan o entiendan que en esa circunstancia correspondería al control de constitucionalidad entonces intervenir. Es un tema sobre el que, insisto, no puedo fijar opinión por mi función dentro del Tribunal Constitucional, pero sí simplemente lo dejo sobre la mesa porque es un tema que puede generar discusión. Yo no estoy muy seguro de si establecer un plazo cerrado desde la Constitución para el estado de excepción sea saludable, porque si estamos verdaderamente frente a una situación de excepción que nos desborda y que el plazo de los 90 días que se prevé, por ejemplo, en Colombia no es suficiente, bueno, pues yo supongo que se declarará otro estado de excepción o se prorrogará, evidentemente. Sí creo que establecer un estado de excepción con una autorización demasiado larga es riesgoso. Me parece que la configuración de nuestra práctica en República Dominicana es lo más adecuado, es decir, autorizar por un tiempo más o menos razonable y breve y permitir que el Congreso pueda ir validando prórrogas ulteriores en la medida que las circunstancias justifiquen el mantenimiento de la situación de la excepción. Entonces, sí, en el caso de la República Dominicana, el Congreso se mantiene legalmente, constitucionalmente sus atribuciones. Por lo tanto, cualquier normativa de carácter legal que tenga que ser adoptada durante el estado de excepción debería adoptarla el Congreso. Porque, insisto, en el ordenamiento dominicano no tenemos la figura del decreto ley para fines de poder permitir que el gobierno actúe de manera rápida durante el estado de excepción. Pero hay ordenamientos jurídicos que sí lo prevén y por lo tanto, desde ese punto de vista, hay un mayor nivel de flexibilidad para la actuación del gobierno durante el estado de excepción, porque puede adoptar estas normas jurídicas con efecto de ley, aun sea de manera transitoria o temporal, durante el estado de excepción. Bueno, yo supongo que en los países que prevén un límite temporal de estado de excepción y no sea y se cumple y la situación de excepción ha permanecido, la práctica dictará la emergencia de una especie de mutación constitucional, que son situaciones precisamente cuando la Constitución termina desbordada por la realidad. Bueno, pues supongo que hará emergencia una práctica donde se buscará la vuelta de algún nivel de interpretación para una prórroga o para una nueva declaración del estado de excepción. En realidad estos son temas que evidentemente podemos decir que lo que ocurriría es una especie de mutación constitucional, porque si no hay una situación clara desde la Constitución y las circunstancias verdaderamente lo ameritan, bueno, pues habrá de dar. Creo que el problema fundamental, digamos, que nosotros hemos tenido, o la preocupación fundamental que tenemos en muchos países con el tema del estado de excepción, es la restricción de derechos. Y José Antonio Arias me pregunta que si un estado de excepción se podrá revocar por el Congreso. En el caso dominicano, la idea es que cuando vencen las circunstancias del estado de excepción, el presidente debe levantarlo. Y si no, entonces el Congreso interviene y lo levanta. Pero ojo, la regulación constitucional dice cuando han cesado las causas que determinaron el estado de excepción. De manera que si las causas que decretaron el estado de excepción no han cesado,
en principio no se supone que el Congreso pueda pasar por encima del Ejecutivo y revocarlo. Evidentemente que una revocación tácita es cuando el Congreso sencillamente no ratifica la prórroga del estado de excepción, lo cual evidentemente es una decisión que no está sometida de mi punto de vista a control jurídico, porque la decisión de no ratificar el estado de excepción, de no ratificarlo o de no dar o no prorrogarlo. Lo que está sujeto a control es la declaratoria como tal, si se mantiene vigente. Ahí hay un tema de vacío y sobre el que sin duda habrá mucha discusión en el futuro, de qué pasaría si efectivamente hay una circunstancia de excepción que justifica una declaratoria y el legislativo sencillamente por una pugna con el presidente decide no ratificarlo. Bueno, eso planteará, me parece a mí, que un problema constitucional en el que se pondrá a prueba esta idea de que si la decisión de no ratificar el estado de excepción, no autorizarlo o de no prorrogarlo, si es en sí mismo da lugar a la posibilidad de algún tipo de control de constitucionalidad. Por lo pronto no es una ficción, no es una hipótesis que esté claramente regulada en el ordenamiento dominicano, no sé en otros ordenamientos. El tema de la restricción de los derechos, evidentemente, en el estado de excepción, una de las características básicas en muchos de nuestros ordenamientos es la posibilidad de suspender ciertos derechos. Y esa suspensión en realidad lo que hace es que permite mayor ámbito de acción para la actividad de la autoridad administrativa e incluso para una posible regulación desde mi punto de vista de tipo no legal. Una regulación temporal de carácter no legal. Pero aquí también hay mucha discusión jurídica sobre el particular, porque no está claro en muchos ordenamientos jurídicos nuestros de si se permite o no una regulación por un medio no legal. Y en el caso dominicano, dado que el Congreso permanece completamente activo y no hay posibilidad de emitir decretos leyes, todo lo indicar que aún en el estado de excepción la regulación legal que fuera necesaria te corresponderá al Congreso. Lo importante aquí es que puede haber mayor flexibilización para la acción administrativa y eso puede dar lugar a la posibilidad, digamos, de materializar controles o límites a los derechos fundamentales más flexibles. Eso es lo que finalmente lleva a la suspensión. Aquí el problema es que no tenemos un estándar, digamos, cerrado para definir cuándo y que hasta dónde puede llegar el control o la restricción de los derechos. Yo creo que son las circunstancias las que van a dictar las posibilidades razonables para identificar hasta dónde puede llegar o no el poder de control o de limitación de los derechos fundamentales durante el estado de excepción. Lo que sí está claro es que, por lo menos en la Constitución Dominicana, igual ocurre en otras constituciones y en otras prácticas constitucionales, se ha preocupado la Constitución y en algunos casos los tribunales constitucionales o quienes hacen sus veces, de que esa restricción de los derechos sea razonable. Y aquí hay un tema, digamos, fundamental, porque el principio de razonabilidad abre un espacio importante para la verificación tanto de la declaratoria del estado de excepción como de las restricciones de los derechos que se adoptan. Y ustedes saben que el control de la razonabilidad está sometido en muchos de nuestros países a una especie de test o un criterio de control en el que entran en vigencia tres subprincipios diferenciados: necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Pero entonces es un tema, digamos, evidentemente que exige una cierta técnica jurídica y demanda un ejercicio más o menos razonable de argumentos para poder justificar que, valga la redundancia, las restricciones de ciertos derechos es razonable. Y otro tema que me parece que debemos tener claro es que el hecho de que la Constitución permita la suspensión de ciertos derechos fundamentales o ciertos derechos humanos no significa que automáticamente esos derechos están restringidos. Aquí yo creo que, y aquí yo vuelvo y repito, apelando a una interpretación desde el sistema dominicano, que se deberá observar qué derecho está restringido. En el caso dominicano, el gobierno, el presidente de la República pidió solo excepción sobre dos derechos: en la libertad de reunión y la libertad de tránsito.
Son los dos derechos fundamentales sobre los que se ha autorizado expresamente la restricción. Entonces tenemos que tener cuidado de no extremar restricciones que, aunque sean necesarias, sobre otros derechos que no están expresamente autorizados para ser restringidos. Porque la Constitución prevé la posibilidad de restricción de los derechos, pero para que esa posibilidad se materialice se necesita la autorización del Congreso, expresando la restricción expresa de tal o cual derecho. Yo no creo que se pueda interpretar que implícitamente la autorización de un estado de excepción supone limitar todos los derechos constitucionales que pueden ser limitados durante ese estado de excepción, sino que yo en esto creo en una taxatividad expresa de que la suspensión de los derechos va a depender de que expresamente se haya requerido la suspensión de esos derechos, sin desmedro evidentemente de que entremos en una discusión compleja sobre un principio de necesidad. Yo tenía una conversación con un compañero abogado hace unos días precisamente con este tema y evidentemente podrá haber circunstancias en las que la autoridad administrativa podrá apelar a un principio de necesidad aún no reglado expresamente y aún no autorizado sobre un derecho. Es un tema sobre todo que ha tenido cierta incidencia para la privación de la libertad para quienes violan las restricciones como el toque de queda en algunos de nuestros países. Pero es un tema que amerita una regulación apropiada porque ha dado lugar a discusiones importantes sobre las restricciones de los derechos. Hoy mismo en España el Tribunal Supremo ha rechazado una petición de un abogado que pretendía que entendía que se le había restringido su derecho a la libertad por el confinamiento, y el tribunal finalmente rechazó la alegación y incluso le condenó a una multa. Supongo que habrá sido por litigante temerario. Lo interesante, digamos, de tener claro acá es que aún esa idea de necesidad para validar ciertas restricciones no expresamente autorizadas por el estado de excepción tiene que ser razonable, y lo racional a largo plazo es que esté expresamente regulado, porque, insisto, el estado de excepción está sometido a derecho. Es una situación que la constitución de nuestros países, las constituciones de nuestros países se ha ocupado de regularlo, precisamente por la tradición de riesgos que trae aparejado un abuso de las figuras del estado de excepción. Entonces, como tal, tenemos que cuidar de que las acciones que se vayan a adoptar durante el estado de excepción cuenten con un debido respaldo normativo. Yo no estoy muy claro de si sobre los hechos que dieron lugar a un estado de excepción se puede adoptar otro estado de excepción. Lo que pasa es que los hechos que dieron lugar a un estado de excepción podrán permanecer en el tiempo. Sobre todo, digamos, si estamos en una situación de guerra, una guerra, que es una de las hipótesis donde se admite el estado de excepción. En el caso dominicano sería una especie de estado de defensa. Bueno, pues si evidentemente estamos en una situación de guerra, imaginémonos que la Constitución prevé un plazo temporal para un estado de excepción, que no es el caso dominicano, pero pongámonos por hipótesis que estamos en Colombia haciendo un ejercicio esotérico. Se declara por estos 90 días porque se está en un estado de guerra, pero la guerra permanece. Venezuela y Colombia, Dios nos libre, pero pongamos por hipótesis que son vecinos. Una guerra descarnada, nación contra nación, y la guerra se dilata 3 años. Bueno, pues evidentemente que si las circunstancias lo ameritarán, yo supongo que durante esa situación se irá declarando estado de excepción o prorrogando, porque las circunstancias no habrán cesado. Y esto evidentemente es lo que nos obliga, insisto, a ver también el estado de excepción con ojos de razonabilidad. El derecho hay que leerlo siempre en una perspectiva razonable. Las perspectivas rígidas para estudiar el ordenamiento jurídico evidentemente son peligrosas porque pueden dar lugar a soluciones que en aras de enmarcarse en el derecho lleven a soluciones que son inconvenientes e inadecuadas para abordar verdaderamente la situación de excepción. Yo creo que el problema básico que el COVID nos ha puesto de frente en las circunstancias actuales es el riesgo de derivación autoritaria de las medidas, de la aplicación de las medidas por parte de las autoridades policiales en nuestros respectivos países. Es un tema, digamos, muy sensible, sobre el que evidentemente habrá mucha discusión,
mucha sensibilidad política y jurídica y cultural, pero lo que hemos visto en algunos países y en algunos elementos prácticos es que la aplicación del estado de excepción por el COVID y sobre todo restricciones a la movilidad y al libre tránsito han legitimado luego una serie de prácticas autoritarias por parte de la policía y se establecen sistemas de ejercicios o castigos que no cuentan con ningún aval normativo, actuaciones al margen completamente del derecho, incluso hasta establecimiento de multas sin ninguna base normativa. Eso es un tema, digamos, sin duda que amerita que los juristas empiecen a producir pensamiento crítico y incluso a denunciar los excesos que puedan ocurrir durante el estado de excepción. Pero ojo, al mismo tiempo también debemos tener claro que el estado de excepción exige de los ciudadanos una contrapartida de deberes. Porque el Estado, digamos, el Estado constitucional, el Estado de Derecho, no solamente se vive de derechos, también de deberes. Los ciudadanos también son compromisarios de una serie de obligaciones que deben de asumir durante el estado de excepción. Y en las circunstancias que nosotros tenemos actualmente, evidentemente que los ciudadanos tenemos que ser compromisarios de cuidarnos para cuidar a nuestros familiares y por supuesto al resto de la sociedad, de no exponernos a circunstancias de riesgo de contagio por el coronavirus. Por eso yo creo que es legítimo que se hayan establecido algunas restricciones de movilidad para fines de evitar la transmisión comunitaria del virus. Y aunque no me queda claro la validez de muchas de las medidas de coerción ciudadana que se han establecido para el incumplimiento de estas medidas adoptadas durante el estado de excepción, sí creo que es importante remarcar que los ciudadanos tienen deberes que asumir durante las circunstancias de un estado de excepción, dependiendo por supuesto de la naturaleza del estado de excepción. Dinora me pregunta un tema que es muy sensible y sobre el que evidentemente puede haber un conflicto de interés. Dinora López, que si se puede disminuirse las remuneraciones de los servicios de los servidores públicos o pretexto de allegarse recursos para abordar la pandemia. Es un tema que es sin duda para discutir, porque los empleados privados se ha previsto la regulación de la suspensión de los contratos de trabajo en nuestros países precisamente porque las empresas que no están funcionando pueden verse en una situación de iliquidez para poder asumir los salarios de los empleados. Pero luego, por supuesto, en el caso de los empleados públicos, hay quien ha planteado la necesidad de que se disminuyan los salarios. Yo no tengo una opinión clara sobre eso, no me queda claro de si eso es una medida que está jurídicamente sostenible. Creo que es una pregunta moral válida. Y lo digo con toda sinceridad desde la condición de empleado o funcionario público, porque yo también trabajo para el Estado Dominicano como empleado, ¿verdad? Como servidor del Tribunal Constitucional del país, como parte del staff de abogados de apoyo del tribunal. Pero, dicho esto, no estoy claro de si este tipo de medidas son jurídicamente válidas. Creo que es un tema que pudiera ser analizado, creo que es un tema para analizar. Uno no debe descartar en automático todas las medidas, sobre todo porque si las restricciones económicas del Estado, el ingreso de recursos para el Estado ha disminuido por la disminución de recursos públicos por medio de las recaudaciones fiscales, que los empleados públicos tengamos que asumir una limitación temporal de nuestros ingresos para fines de poder hacernos compromisarios, igual que el resto de los ciudadanos, con la situación de la excepción, yo creo que es un tema que puede analizarse. No me atrevo a fijar una opinión en contra por anticipado, por mucho que me beneficie como empleado público. Creo que es un tema que responsablemente debería ser considerado si las circunstancias se dilatan mucho y evidentemente las arcas del Estado sufren restricciones muy fuertes que impidan solventar el funcionamiento natural del servicio público con las circunstancias económicas. Pero yo creo que la mayoría de nuestros países también se han allegado de recursos económicos para poder hacer frente a las circunstancias de excepción, recursos que incluso han llevado a
poder financiar programas de ayuda a los empleados privados. Es decir, algunos, en el caso dominicano tenemos el llamado FASE, que es un programa público para poder asegurar algún nivel de remuneración para los empleados privados que han sido suspendidos sus contratos de trabajo. Es un tema, insisto, que evidentemente no se les paga su salario completo, por lo que creo que de ahí es que viene la preocupación o la pregunta de si los empleados privados se han visto disminuidos sus ingresos, aún en aquellos de manera total en algunos casos y otros de manera muy considerable, aún sea por someterse a un programa público de asistencia, pues parece válido preguntarse si los empleados públicos no tenemos también que tener algún nivel de compromiso equivalente. Creo que es una pregunta válida. El derecho no tiene una regulación clara sobre el particular, pero me parece que es un tema para considerar. Más difícil es la discusión sobre el tema de los fondos de pensiones, sobre el que yo no voy a opinar más que decir que es un tema que se está discutiendo en la República Dominicana, si producto del estado de excepción tenemos que permitir que los empleados reciban por anticipado un 30% al menos de sus ingresos del fondo de pensiones. Sé que es una medida similar, se ha adoptado en países como Perú, y evidentemente por el nivel de conflictividad que esta medida tiene y las discusiones que ha generado en la República Dominicana, no me atrevo a fijar ningún tipo de opinión. Solo puedo decir que es una discusión que está sobre la mesa, en la que hay mucha contradicción de criterios sobre el particular, mucha lucha de intereses evidentemente, y discusiones de escuela sobre la racionalidad de la medida para la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones y de los derechos de los pensionados versus las limitaciones actuales que han tenido muchos empleados a los quienes se les ha suspendido el contrato de trabajo y no tienen de ingresos para poder solventar sus necesidades vitales durante la situación actual. Entonces es un tema complejo. Es decir, esto es cómo abordamos la necesidad de ahora sin poner en riesgo la sostenibilidad de nuestra pensión en el futuro. Insisto, es un tema también muy espinoso sobre el que está sobre la mesa. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos acá, y evidentemente fíjense que ya hemos estado, en el día de hoy hemos agotado más la dinámica de las preguntas, porque yo sé que este tema en particular ustedes tienen muchas preguntas, porque es el tema de la coyuntura. Bueno, me preguntan que si en el contexto del Tribunal Supremo de Justicia de Aragón, que ha sido claramente que Sánchez se ha excedido en el estado de alarma. Bueno, yo en realidad creo que no puedo hablar sobre lo que ha pasado en España, evidentemente, porque el modelo constitucional español en materia del estado de excepción es muy denso, porque hay muchas disposiciones distintas, intervenciones diferenciadas, la regulación es muy farragosa, para decirlo de alguna manera, en comparación con la regulación de la Constitución Dominicana, que es mucho más pristina, mucho más clara, y no tiene tantas intermediaciones ni tantas variaciones. Pero lo que puedo decir en general es que evidentemente que en cualquier país, si en un ordenamiento jurídico donde se prevé la posibilidad de un control, habrá que tomar en cuenta si se habilita o no la posibilidad de ese control de racionalidad o de razonabilidad. Entonces, en el caso dominicano, si fuera aquí la discusión, el Tribunal Constitucional tendría que vérselas con analizar si la declaratoria se basa en un evento razonable, que yo creo que sí, como lo es el COVID, y luego si las medidas concretas o las propuestas que se han adoptado son como tal razonables. Es un tema que ameritará mucha discusión, pero evidentemente que las restricciones de derechos tienen que ser razonables y no pueden suspenderse todos los derechos. José Marco Cajamarca, yo creo que no es válido apelar a un estado de excepción para suspender todos los derechos. En el caso dominicano, por ejemplo, la Constitución no permite la suspensión de todos los derechos. Hay derechos que no son suspendibles. Luego hay derechos en algunos ordenamientos que tampoco. Que la suspensión, en realidad, lo que como figura jurídica lo que supone es permitir
una flexibilización temporal de los límites de los derechos. Se habla de suspensión precisamente para que no se confunda con la figura de la limitación, que es permanente. Por eso digamos, es importante no confundir, porque la limitación de los derechos, como figura en el ámbito constitucional, la limitación de los derechos supone el establecimiento de una normativa de carácter general y permanente, mientras que la suspensión está temporalmente acotada como limitación. Es una limitación temporalmente acotada para flexibilizar precisamente la restricción de los derechos durante la situación del estado de excepción. Por eso técnicamente se introduce esa diferenciación. Y esta es una respuesta a una pregunta que hace Rafael Fajardo Rojas. Yo no creo que el estado de excepción justifique la violación del debido proceso. Me hacen esa pregunta. Creo que durante el estado de excepción también el debido proceso, como garantía básica para la preservación de los derechos fundamentales, evidentemente no puede ser restringido. Podrá haber algunas restricciones formales de algunos ámbitos materiales, algunas formalidades mínimas de algunos derechos para viabilizar el funcionamiento de la judicatura durante el estado de excepción, pero en general el debido proceso como tal no puede ser eliminado, como tampoco puede ser restringido la tutela judicial efectiva de los derechos que no pueden ser restringidos. Porque es que, en fin y al cabo, y aquí la Corte Interamericana lo ha dicho que no se pueden suspender las garantías de los derechos durante el estado de excepción. Es la opinión consultiva número 8. Entonces, yo creo que esa idea deberíamos claramente también tenerla clara en nuestros propios ordenamientos. Bueno, en un estado de excepción se puede limitar el derecho a la identidad porque muchos menores no cuentan con su certificado de nacimiento. Eso es un tema, digamos, también que ha sido producto pragmático, porque el derecho a la identidad, yo no estoy muy seguro. Evidentemente que hay una restricción formal cuando no se tiene un acto de nacimiento del derecho a la identidad. Pero aquí, digamos, lo que hay es una limitación material necesaria que ha impedido la posibilidad de acudir a tener el acceso a ese acto jurídico que es el registro del nacimiento. Pero, insisto, yo creo que si fuese necesario tener esa acta de nacimiento para una operación jurídica de un menor de edad, evidentemente que habrá que buscar la manera de que el Estado solvente la situación y pueda resolver el expedir el acta de certificado de nacimiento. Algo similar está pasando en República Dominicana, porque me parece que las oficialías del Estado Civil no están operando de manera plena con esta situación. Y entonces evidentemente que puedan haber casos de menores de edad que todavía no han podido ser niños, nacimientos que no han podido ser registrados y por lo tanto no cuentan de manera formal con un acto de nacimiento. Pero yo creo que en este caso es una situación material que lamentablemente, de las tantas que nos vamos a enfrentar en la práctica de un estado de excepción, que no están claramente definidas por el derecho, porque hay derechos como el de la identidad que evidentemente no puede ser suspendido, pero materialmente no está funcionando el registro de nacimientos. Entonces estamos en una situación de restricción temporal de un derecho que parece que en principio no puede ser suspendido. Evidentemente que el derecho al trabajo es uno de los derechos que ha recibido mayor limitación, a pesar de que de manera formal no ha sido suspendido en algunos países. Pues el confinamiento ha supuesto que muchas personas se les suspenda los contratos de trabajo. Yo me imagino que no se declaró la suspensión formal del derecho al trabajo porque había muchos otros trabajos que han permanecido activos a través del teletrabajo. De hecho, yo estoy hoy trabajando en este momento con la actividad docente a través de mi celular en casa. Entonces, evidentemente no hay una restricción total del derecho al trabajo, pero hay trabajos o manifestaciones del trabajo que no se pueden hacer por vía de instrumentos telemáticos, y evidentemente esas son las personas que han visto restringidos su derecho al trabajo. Pero, insisto, aquí también está una situación de necesidad. El espacio de trabajo puede ser un medio de contagio y de extensión del virus. Y
se produce una tensión evidente entre el derecho a la salud y el trabajo. Y dado que en el trabajo se debe garantizar una de las medidas que son necesarias para el que debe garantizar el empleador es un entorno de trabajo, digamos, que no suponga un riesgo para la salud. Si el solo hecho de trabajar en un estado de cercanía con otros evidentemente supone un riesgo de contagio, pues parece lógico inferir que que se ha suspendido el derecho al trabajo y que va a haber unas restricciones sobre el mismo. Aquí, una vez más, el tema es que la realidad nos desborda las exigencias normativas. No está claro cómo es que en muchos de nuestros países no se ha declarado de manera formal que el derecho al trabajo está suspendido, pero la regulación ordinaria del derecho al trabajo en el Código Laboral de nuestros países, en los códigos laborales, suele establecer la suspensión del trabajo en atención a ciertas circunstancias. Y parece que la propia legalidad ordinaria ha dado lugar a la posibilidad de la suspensión de los contratos de trabajo sin necesidad de apelar a la autorización del Congreso por medio del estado de emergencia. Vamos a ir más despacio porque me han puesto muchas preguntas últimas y algunas se fueron sin poder militar. Así que no he podido ver todos los comentarios. Bueno, evidentemente ya otra de las denuncias que suelen hacerse es que los estados de excepción se aprovechan para materializar actuaciones non santas. Bueno, pasa hasta en las mejores familias, no solo en Colombia. Puede ser que se hayan materializado actos de corrupción durante el estado de excepción. Evidentemente que cuando se flexibilizan las reglas de acción del Estado, si al mismo tiempo no hay un cierto compromiso de vigilancia clara respecto del patrimonio del Estado, podrán darse situaciones de riesgo y de corrupción. Yo espero que no sea la regla en la mayoría de nuestros países y imagino que no lo es, pero siempre aparecen sus casos excepcionales que ocurren. ¿Qué tiempo se puede vivir en estado de excepción tomando en cuenta que venían unas elecciones nacionales? Bueno, hay un tema que en el caso específico de la República Dominicana está sobre la mesa y que es posiblemente de lo más delicado y sobre el que tampoco voy a fijar una opinión, solo les voy a hacer el cuento para los que no son dominicanos tengan conciencia del nivel de complejidad o del lío en el que nosotros estamos en República Dominicana. Nosotros teníamos pautadas elecciones presidenciales y legislativas para mediados de este mes, del mes de mayo. Las fechas de las elecciones en República Dominicana están expresamente previstas en la Constitución. Es decir, la propia Constitución establece claramente la delimitación de las fechas en las que se hacen las elecciones. Y actualmente el órgano que organiza las elecciones dominicanas la ha suspendido. Ha producido una suspensión de las elecciones por frente a esta situación del coronavirus. Y ha reprogramado las elecciones para mediados de julio. Hay toda una discusión sobre el particular de si esa medida es conforme o no a la Constitución. Bueno, si hay validez legal para hacerlo, incluso hasta el propio tribunal se ha pretendido llevar una acción sobre el particular, que del tribunal está apoderado, razón por la que yo no voy a opinar sobre el resultado de esto, pero fíjense que ahí está el debate. Y luego hay un debate más complejo, y es qué pasaría si la situación del contagio local al momento en el que se ha fijado que se van a hacer las elecciones se ha salido de control y todavía no tenemos forma de poder adoptar un protocolo válido para hacer elecciones sin exponer a riesgo de salud a la gente. Entonces ahí se han generado unas discusiones extraordinarias, sobre todo qué pasaría si llega el 16 de agosto, que es la fecha en la que constitucionalmente debe producirse el traspaso de mando entre el Poder Legislativo y Ejecutivo. ¿Qué pasaría si no ha habido elecciones? Ha habido toda una discusión de si se prorroga el mandato, de si el mandato se interrumpe, de si entra la figura de la vacancia temporal que está prevista en la Constitución y para el presidente de la República
que asume la función el presidente de la Suprema, que si se genera una situación de vacío y hay que buscar un mecanismo extraconstitucional para resolverlo. Hay mucha discusión sobre la mesa y los juristas dominicanos, los abogados dominicanos tienen una cantidad extraordinaria de posiciones que se han ido publicando en los medios de comunicación, de artículos de opinión de juristas sobre el particular, y lo cierto es que es un tema muy espinoso, porque las elecciones hay que hacerlas, pero hacer elecciones si no tenemos un protocolo adecuado ni hemos controlado todavía el margen de contagio puede suponer exponer a toda la población votante a un contagio durante las elecciones. Entonces es un tema, digamos, muy difícil, y la verdad es que la mayoría de las opiniones no parecen haber llegado a un punto de encuentro. Hay mucha discusión sobre esto y insisto, no puedo hacer una opinión sobre lo que yo creo que es la solución jurídica en cualquiera de las hipótesis planteadas, pero sí les puedo decir que es un tema que eventualmente podrá exigir algún nivel de intervención de la justicia constitucional, pero lo más importante es que va a demandar algún pacto político, un pacto político para poder dar una solución. A veces, y eso tenemos que tenerlo claro, a veces el derecho no da todas las respuestas. Los juristas tenemos que tener claro que el derecho como instrumento normativo no siempre nos va a permitir encontrar una respuesta apropiada a una necesidad o contingencia social que aparezca. Sí, en Bolivia se ha producido suspensión de elecciones, pero lo de Bolivia ya es un tema que raya frente a una situación institucional mucho más compleja que la nuestra, porque Bolivia, digamos, pasó por un periodo con unas elecciones realizadas ya de alegación de fraude muy complejo y está frente a una situación prácticamente de quiebre constitucional. Eh, entonces, digamos, ahí hay una situación compleja. Lo que muchos dominicanos queremos evitar o les preocupa es que se pueda producir un quebrantamiento constitucional. Y eso es, digamos, una de las razones por las que se ha estado discutiendo mucho la situación de qué hacer con las elecciones frente a la pandemia del coronavirus. Yo creo que lo más saludable es aspirar y esperar que a mediados de julio hayamos tenido controlados lo más posible la pandemia del coronavirus en el país para que se puedan hacer elecciones, para evitarnos una situación de mayor riesgo y de riesgo institucional, porque encima del riesgo sanitario, del riesgo epidemiológico que ha supuesto el coronavirus, si no se pueden hacer las elecciones, si no tenemos definido el marco de acción de las elecciones antes del 16 de agosto, si no hemos producido un cambio, una decisión, evidentemente que se podrá producir una situación, digamos, de una crisis institucional, y la verdad es que no es saludable para ningún país. El quiebre constitucional, la figura del quebrantamiento constitucional, Juan Carlos Flores, es una figura, digamos, muy particular, que ocurre básicamente frente a situaciones de excepción, cuando la Constitución no da en una situación de excepción y la Constitución no da una respuesta precisa, se ha alegado la posibilidad de suspender ciertas actuaciones, cierto margen de acción constitucional, y procurar una solución por fuera de la Constitución por un efecto temporal. Digamos, el problema del quebrantamiento es que sus antecedentes no son halagüeños. El quebrantamiento, digamos, fue conocido en los tiempos de la República de Weimar, y hay un trabajo bastante interesante del jurista Carl Schmitt sobre el particular. Pero bueno, lo que quiero señalar es que la situación dominicana con esto es muy delicada y posiblemente sea distinta, no es igual que la boliviana, que posiblemente, digamos, la situación de Bolivia está en un escalón de conflicto institucional más grande que el dominicano. La República Dominicana está todavía en un paso previo a un conflicto institucional de ese tipo, y lo que tenemos que evitar es precisamente que llegue
a una situación de crisis institucional, porque sería crisis sobre crisis. Recuerden lo que yo decía, en el caso dominicano por lo menos, recuerden que les decía que la Constitución de manera expresa prevé que no se suspende la aplicación de la ley durante un estado de excepción. Por lo tanto, a la pregunta que me hace Luis Totoy, evidentemente que en el caso dominicano no sería legítimo ni legal el suspender los procesos de transparencia de compras. El principio de transparencia de los procesos de compra sería una violación de la ley. Evidentemente que sí pudieran aplicarse mecanismos expeditos que estén previstos en la propia ley para hacer las licitaciones durante las circunstancias del estado de excepción, pero no hay legitimidad, no hay validez legal para evadir el principio de transparencia y justificar un uso discrecional o abusivo de los recursos públicos en los procesos de compras que pudiera dar al traste con situaciones de corrupción. Así que, insisto, hablando específicamente sobre la realidad jurídica de la República Dominicana, no habría validez para eso. Y yo creo que en general el estado de excepción no debería ser y no es un cheque al portador para legitimar cualquier tipo de acción por parte de los gobiernos. Es decir, evidentemente el gobierno debe respetar la legalidad. Debe respetar la legalidad aún durante el estado de excepción. Porque nadie dice que el estado constitucional es una forma de ordenación del estado difícil. Precisamente porque aún en las circunstancias excepcionales tenemos que apelar al rigor del derecho. Tampoco son legítimos los sobreprecios. Yo creo que hay que introducir mecanismos de control sobre los mercados que pretenden acaparar recursos y bienes y luego venderlos a sobreprecio. En la mayoría de nuestros países tenemos, en República Dominicana de hecho existe un órgano que controla digamos así, que protege a los consumidores y creo que ha habido algún nivel de intervención cuando se ha producido denuncias de sobreprecio. Órganos de este tipo u órganos diversos como los propios defensor del pueblo en algunos ordenamientos podrán tener algún nivel de intervención de fiscalización pública sobre el ámbito del mercado en este tema de precios cuando se pueda llevar productos en sobreprecio que puedan generar afectación sobre los consumidores. Pero esto es un tema, insisto, que va a depender de la configuración institucional de cada ordenamiento. Lo que queda claro desde mi punto de vista es que el estado de excepción no puede justificar que la lógica del mercado intente producir una inflación o inflar los precios de manera arbitraria para conseguir mayores ganancias sobre los productos, digamos, escasos que se necesitan para atender la situación de la crisis. O sea, no solamente un tema moral, yo creo que jurídicamente no se debe permitir y que en algunos de nuestros estados tenemos mecanismos para poder hacer frente a prácticas lesivas de los derechos de los consumidores durante las situaciones del estado de excepción. Bueno, yo insisto que el tema, digamos, de las elecciones es muy sensible en la República Dominicana y bueno, evidentemente que tenemos que tener cabeza fría y en cualquier estado donde haya una situación como esta, porque no es una elección menor, estamos hablando de la elección de los dos poderes del Estado que tienen representación democrática popular nacional, poder legislativo, poder ejecutivo. Entonces es una cuestión, digamos, súper delicada y no hacer unas elecciones y sin duda que nos pone en una situación muy fuerte. Bueno, veo que alguien está conectado incluso desde Dubái. Esta transmisión se fue bastante lejos. Un saludo a Iván Slin Federman desde Dubái. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Hoy hemos hecho esto mucho más dinámico que días anteriores, precisamente porque ha habido una cantidad amplia de preguntas y dudas en situación en esto. Bueno, evidentemente que en los países donde no haya declarado estado de excepción, la actuación de la comunidad, los mecanismos de restricción de los derechos y las medidas a adoptar podrán ser mucho menores porque no cuentan con el aval
de la mayor permisividad que ofrece el estado de excepción. Ojo, a veces existen circunstancias excepcionales que no tienen la intensidad necesaria para justificar un estado de excepción y que sí pueden justificar determinadas medidas que se puedan prever legalmente para flexibilizar o materializar determinadas restricciones o determinadas medidas de seguridad. Por ejemplo, es innegable que en el caso de la República Dominicana la Ley de Salud prevé un margen de acción para el Ministerio de Salud regular la salud pública. Y dentro de ese margen de acción se podrán adoptar ciertas medidas para la protección de la gente que no necesariamente tendrán que requerirán de una declaratoria expresa del estado de excepción. Es decir, si mañana se levanta el estado de excepción, no supone que automáticamente se levantarán algunas restricciones o algunas medidas de salud pública que se han adoptado, como el uso de mascarilla, porque esas medidas podrán ser válidamente adoptadas en base a la ley de salud en las circunstancias, digamos, de una situación de contagio o riesgo, aún en ausencia, insisto, de una declaratoria de estado de excepción. Entonces, el estado de excepción en realidad es digamos, el último salvataje al cual apelar cuando las medidas que la regularidad del derecho permite adoptar no son suficientes para resolver una situación grave en un país. Pero no puede ser que frente a cualquier situación la primera medida sea apelar al estado de excepción. No, se supone que el estado de excepción es la medida precisamente por lo que supone en términos de restricción o limitación de los derechos, suspensión de los derechos, de ciertos derechos fundamentales. Tenemos que tener mucho cuidado cuando lo aplicamos, cuando apelamos a la utilización del estado de excepción. Bueno, yo no me atrevería a hacer rankings sobre corrupción en los países de América Latina. Es un tema muy delicado y todos nuestros países tienen digamos, páginas críticas a través de la historia para abordar el tema de la corrupción. Y bueno, hay una discusión. Me preguntan si no le correspondería al Tribunal Constitucional decidir esa tensión sobre el derecho a elegir y el derecho a la vida. El problema es un tema muy delicado. Yo no estoy muy claro de si al Tribunal Constitucional le correspondería decidir todas las cosas que tienen que ver con el sostenimiento de la sociedad. Pero evidentemente que si el Tribunal Constitucional se le apodera de una situación jurídica sobre esto, tendrá que fallar. Pero si se le apodera por un mecanismo jurídico que corresponda a sus competencias. Recientemente se acaba de presentar una situación en la que se pretendía apoderar directamente al Tribunal Constitucional Dominicano de una especie de acción de amparo. Y la Secretaría del Tribunal no recibió, ni siquiera recibió el escrito, porque el Tribunal Constitucional Dominicano no tiene competencia para conocer directamente una acción de amparo, sino que su intervención en materia de derechos en particular se hace a través de la revisión de una decisión de amparo previamente adoptada por un juez, o si se actúa en contra de una norma o de un acto que sea aplicación directa de la Constitución, de efecto general o de efecto normativo, en cuyo caso, bueno, procedería ya la acción de inconstitucionalidad. Pero no tiene competencia, no tiene habilidad normativa el tribunal para conocer de acciones directas de amparo. Por lo tanto, habría que ver bajo qué mecanismo o qué proceso puede llegar al tribunal esa tensión entre el derecho a elegir y ser elegible y el derecho a la vida, y la salud. Evidentemente que todo va a depender de las circunstancias de un apoderamiento. Yo creo que también habría que examinar si hay algún rol que pueda jugar en esa circunstancia el Congreso en relación a la reprogramación de las elecciones, pero eso depende también de la configuración del sistema de elecciones de cada país. En la República Dominicana lo que hace más complicado el asunto es que las elecciones, las fechas específicas de las elecciones están constitucionalizadas. No es que la Constitución dice cada 4 años habrá elecciones, no, la Constitución dice cuándo se debe hacer las elecciones. Hay unas fechas programadas desde la Constitución, entonces eso genera, por supuesto, una discusión interesante sobre
qué habilidad normativa tiene el órgano que organiza las elecciones o el Congreso o el propio Tribunal Constitucional para decidir sobre algo que la Constitución de manera expresa previó que debe hacerse en una fecha y en un derecho en el que la Constitución de manera expresa no prevé que puede ser suspendido. Que esa es otra discusión. Recuerden que también en el sistema interamericano el derecho a elegir y ser elegible no es un derecho suspendible, lo cual ha dado lugar también a una muy interesante discusión en el plano desde el sistema interamericano sobre la validez de suspender elecciones. Bueno, pero si algo también debemos aprender es que de las experiencias de otros países. Yo vi en países como hubo elecciones, por ejemplo, en Corea del Sur en medio de esta situación, por supuesto con profundas medidas de seguridad para los votantes y habrá que ver si se podrán replicar en nuestros países, en aquellos donde haya elecciones en estas fechas, para evitar mayor crisis institucional, porque el problema acá no es solo la discusión entre el derecho a elegir y ser elegible y el derecho a la vida. En realidad la tensión real a que nos enfrentamos aquí es entre ponernos en riesgo a la salud y la crisis de la salud versus la crisis institucional posible si no se hacen elecciones para reconfigurar los poderes públicos de nuestros países. Es decir, en realidad o nos sucumbimos a la crisis del coronavirus o nos podemos enfrentar a una futura crisis institucional del sistema político si no se hacen elecciones. Entonces es un tema muy difícil, muy delicado, que evidentemente exige cabeza fría y que no solo se puede abordar desde la lógica del derecho. Evidentemente que hay que tomar en cuenta más que el derecho para abordar críticamente de las elecciones. Bueno, yo ya voy terminando en el día de hoy. Y me preguntan acá, y esta es la última o penúltima pregunta que voy a responder, que si todo estado de excepción debe ser objeto de control de constitucionalidad. Yo no estoy seguro. En realidad hay ordenamientos como el colombiano que prevén una especie de control obligatorio de la declaratoria de estado de excepción. Pero yo no estoy seguro de si todos los estados de excepción deban estar sujetos automáticamente o de manera obligatoria a un control de constitucionalidad. Yo sí creo que el control de constitucionalidad debe estar previsto como una posibilidad, de manera que si los ciudadanos o los actores políticos que participan, las minorías, entienden que hay una vulneración de derechos o que el estado de excepción carece de base razonable, puedan tener un mecanismo al cual apelar para poder cuestionarlo. Es decir, debe existir el mecanismo para poder cuestionar la validez o la justicia del estado de la declaratoria de un estado de excepción. Pero no creo que automáticamente todo estado de excepción deba estar sometido porque sí a un control jurídico de constitucionalidad. Por supuesto, estas son opciones que son opinables dependiendo de cada ordenamiento jurídico. En el caso de la República Dominicana, la regulación es permitir la posibilidad del control, pero alguien tiene que presentar el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. No es un control obligatorio, no es un control obligatorio. La posibilidad de que sea un control obligatorio como algo válido, insisto, es una cuestión meramente opinable, de manera que yo me limito a creer que, desde mi punto de vista, basta con que se permita la posibilidad y que los ciudadanos, por lo tanto, cuenten con un mecanismo para poder cuestionar a sus gobernantes cuando utilizan el estado de excepción de manera irrazonable. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta breve que pueda abordar antes de que nos retiremos. Bueno, creo que ya todos están conscientes de que estamos terminando. Yo les agradezco, les agradezco a todos, ¿verdad?, esta conversación que hemos tenido en el día de hoy. Al igual que en el día de ayer, yo estoy un poco afectado de la garganta, aunque no lo parezca, pero cuando uno inicia estas conversaciones se emociona tanto que se le olvida cualquier tipo de afección. Pero sé que mañana voy a amanecer con una restricción importante del habla. Les agradezco el que me hayan acompañado durante esta semana en este módulo, tercer módulo del curso latinoamericano de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos que impulsa
Latin Juris, esta plataforma de la que yo formo parte. De hecho, yo soy director para la República Dominicana, con lo cual invito a algunos de mis colegas que han estado viendo esta participación. Tengo pendiente invitar a algunos de nuestros colegas, algunos que han sido estudiantes míos de maestría, a que puedan sumarse a esta iniciativa de Latin Juris y puedan entrar a formar parte, digamos, de la gran familia, como otros tantos que forman parte de la misma en toda América Latina. Vamos a cuando esta pandemia del coronavirus se calme, vamos a ver cómo avanzamos en darle forma al capítulo dominicano de Latin Juris. Por lo pronto, yo estoy como director de República Dominicana. Así que les agradezco, insisto, haber estado conmigo en esta conversación. Muy satisfecho con las distintas preguntas que han ido realizando. Algunas las perdí porque era muy rápida la cantidad de preguntas que iban saliendo, pero traté de mantener activas la mayor cantidad de preguntas que pudiera, digamos, clarificar de alguna manera y generar dudas también en otros casos de otros temas importantes en relación al estado de sección. Yo sé que este es un tema sobre el que todavía nosotros tenemos mucho que aprender, porque el estado de sección todavía está vigente en nuestros países, la circunstancia del coronavirus no parece ceder por ahora y tenemos riesgos evidentes desde el punto de vista institucional con la aplicación del estado de sección. Entonces yo les sugiero que se relean otra vez los documentos que yo les dejé sobre el módulo y de manera particular los trabajos que hay sobre el módulo tercero. Fíjense que incluso no abordé una perspectiva de las que les compartí, que es un trabajo de un profesor chileno que daba una perspectiva de no justiciabilidad del estado de sección, dándole una prevalencia a los poderes del presidente. Y no abordé esa perspectiva porque me parece sencillamente impresentable hoy día en el contexto de un estado constitucional. Pero sí creo que es importante que la leamos y la interioricemos y veamos las distintas perspectivas que hay sobre esta cuestión. Yo espero que ustedes continúen con este curso en las próximas semanas. Todavía quedan 3 semanas de curso y entrarán 3 distinguidas profesionales que van a tratar otras perspectivas vinculadas al derecho constitucional y los derechos humanos. Y evidentemente tendrán la oportunidad de compartir con ellas también otros diálogos sobre temas vinculados a esta situación del estado de sección que estamos viviendo en América Latina. Y bueno, si no lo digo por acá, también se me queda algo. Y es que valoro bastante que este curso que organiza Latin Juris tenga paridad de género en la docencia. Fíjense que hemos sido 3 expositores hasta ahora hombres. Bueno, pues las próximas 3 clases las impartirán mujeres. Así que creo que esto también manda un mensaje correcto del compromiso que desde Latin Juris se tiene con este tema de integrar verdaderamente también a la academia de las mujeres, de que ese mito de que las mujeres no están participando en la Academia de Derecho Público hay que irlo derribando poco a poco. Así que digo, si no decía esto, se me iba a quedar algo. Yo creo mucho en que cada vez que sea posible tenemos que hacer equilibrio también desde la academia entre hombres y mujeres, porque distintas perspectivas teóricas, distintas perspectivas de géneros siempre dan más, enriquecen. Gracias por haber estado conmigo. Quienes deseen permanecer en contacto, les reitero, pueden conectarse conmigo a través de Twitter, que es la red que yo más utilizo. @FélixTena. Ahí ustedes van a encontrar siempre algunos mensajes sobre reflexiones jurídicas. A veces entro en debates en línea con temas de actualidad, de filosofía del derecho y a veces de política institucional, que son los temas que me gustan. Así que podemos mantener una conversación por allá. Quienes deseen mantener el contacto conmigo,
Facebook no es una buena opción porque ya yo no puedo aceptar más gente, pero pueden también darle seguimiento a mi cuenta, Félix Tena de Sosa, es muy fácil. Y nada, nos mantenemos todos en contacto y les reitero, espero que puedan aprovechar los cursos la próxima semana. Gracias por haber estado conmigo, de verdad, y nos mantenemos en contacto. Próximos cursos tendrá Latin Uris y yo espero seguir formando parte de este catálogo de profesores para compartir con todos ustedes en próximas entregas. Hasta entonces.